Hola y bienvenido a otro capítulo de esta hermosa lista de reproducción que hemos creado para ti, la historia de los santos. Este mes de octubre contaremos con una nueva historia, la vida de San Juan Pablo II, un santo querido por muchas personas y generaciones, y el gran autor de la teología del cuerpo, que estamos estudiando en el canal y que pensamos desarrollar mucho más en el futuro. Así que espero que este video llegue a muchas personas y que a cada una de ellas le aporte para su crecimiento personal, le aporte por conocimiento y por ese deseo de amar a Dios gracias a la atracción que genera el ejemplo de una vida entregada dignamente a Dios. Esta vida que glorificó al Señor con su amor, San Juan Pablo II, es un maravilloso ejemplo. Si te gusta este contenido, no olvides darnos tu like. Haznos tus comentarios de lo que suscita este video en ti y comparte con tus familiares y amigos que creas que les pueda gustar. Iniciemos. San Juan Pablo II, como lo conoce el mundo entero, fue bautizado con el nombre de Karol Józef Wojtyła. Su madre, Emilia, nació el 26 de marzo de 1884 en Cracovia y murió el 13 de abril de 1929. Cuando apenas tenía 45 años. Dejó a sus hijos jóvenes y en especial a Karol Józef, que tan solo tenía 9 años. Su proceso de beatificación empezó el 7 de mayo del 2020 y desde ese momento ha sido titulada como Sierva de Dios. Su padre, Karol Wojtyła, nació el 18 de julio de 1879 en Lipnik, de carrera militar, reconocido por ser un hombre de respeto y de estima para sus colegas. Karol padre murió el 18 de febrero de 1941 a la edad de 63 años. Su proceso de beatificación empezó el 7 de mayo del 2020. Desde ese momento se le reconoce con el título de Siervo de Dios en la Iglesia Católica. Emilia y Karol se casaron el 10 de febrero de 1906. Los Wojtyła tuvieron 3 hijos. Edmund, el mayor, nació el 7 de julio de 1916 y murió el 5 de diciembre de 1932, 3 años después que su madre. Él era un médico pediatra que murió contagiado de difteria al tratar de curar a un joven paciente. Su segunda hija fue Olga, quien murió 16 horas después de nacer. Y su tercer hijo fue Karol Józef, que nació el 18 de mayo de 1920, el futuro Papa Juan Pablo II, nacido en Wadowice, Cracovia, en Polonia. En una conversación con André Frossard, Juan Pablo II recordó a su padre de la siguiente forma: Mi niñez y adolescencia están conectadas principalmente con la figura de mi padre, cuya vida espiritual se profundizó enormemente después de la pérdida de su esposa y de su hijo mayor. Miré de cerca su vida, vi cómo sabía exigirse a sí mismo, cómo se arrodillaba para orar. Esto era lo más importante durante esos años que tanto significan en la adolescencia de un joven. Un padre que sabía exigirse a sí mismo. En cierto sentido, ya no tenía que exigirle a su hijo. Al verlo, aprendí que tienes que exigirte a ti mismo y dar ejemplo en el cumplimiento de tus propias responsabilidades. Este padre mío, a quien considero un hombre extraordinario, murió casi repentinamente durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación, antes de que yo cumpliera 21 años. En otro momento, sobre la muerte de su hermano, Juan Pablo II comentó: Son acontecimientos que están profundamente grabados en mi memoria. La muerte de mi hermano probablemente aún más profundamente que la de mi madre, tanto por las circunstancias especiales, se podría decir trágicas, como por mi madurez entonces ya mayor. Yo tenía 12 años en el momento de su muerte. Karol Józef Wojtyła recibió la primera comunión a los 9 años y a los 18 años el sacramento de la confirmación. Ahora entendamos un poco más sobre el contexto histórico en el que se encontraba Karol Józef. Eran los años previos a la Segunda Guerra Mundial.
Hitler iniciaba su carrera política. Durante toda su etapa de elección política, Hitler mantuvo una posición que reconocía a la Iglesia Católica, incluso cuando llegó a usar simbología cristiana en época de elecciones como propaganda política. Paul von Hindenburg, presidente de Alemania de aquel entonces, otorgó a Hitler el cargo de canciller, cargo que ocupó de enero de 1933 hasta su muerte en 1945. Siendo canciller, Hitler logra con su fuerza retórica tal manipulación que mediante decretos y leyes toma el control de las decisiones por encima del Congreso y de la presidencia. En 1934, el oficio de presidente es abolido y Hitler se transforma en el único poder de Alemania. Una vez obtenido el cargo político, firmó un concordato con la Santa Sede en 1933. En este concordato se establecían condiciones de libertad religiosa para la Iglesia Católica, pero en 1937, Pío XI publicó la encíclica Con ardiente preocupación, con la que se pronuncia sobre la intensa agresión contra católicos. Por supuesto, el objetivo del concordato no se había cumplido. La Segunda Guerra Mundial inicia con las siguientes palabras de Hitler: «Esta noche, soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio». Estas palabras fueron dichas el 1 de septiembre de 1939, justo antes de invadir Polonia. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Sus palabras fueron sobre todo un detonante de condiciones históricas que fueron posteriores a la Primera Guerra Mundial y una calculada excusa para iniciar la guerra a través del genocidio. Todo esto basado en el argumento de expandir el territorio alemán para obtener mayor desarrollo industrial, económico, social, pero sostenido por un pilar racista y genocida que transformó la realidad social y cultural. En 1939, Alemania ya había violado el Tratado de Versalles, ocupando militarmente los territorios de Renania, la ciudad de Danzig, el acceso ferroviario extraterritorial por el corredor polaco que es frontera de Polonia con Prusia Oriental, Austria, Checoslovaquia, Polonia y finalmente toda la Unión Soviética en enero de 1941. Dentro de los propósitos iniciales eran, según Hitler, la aniquilación de Polonia en primer término. «No tengáis piedad, actuad con brutalidad», dijo Hitler. La Segunda Guerra Mundial había empezado y duraría hasta 1945, cuando el ejército ruso liberara a Cracovia de los nazis. Con la guerra se alcanzaron 50, 70 o hasta 100 millones de personas muertas, según la fuente consultada. En 1938, San Juan Pablo II se inscribió en la Universidad Jagiellónica en Cracovia, en la Facultad de Filosofía, Filología Polaca. Esta universidad fue cerrada por la ocupación alemana en 1939 y aún así, Karol Józef continuó sus estudios en la clandestinidad hasta terminarlos. En 1940 conoció a Jan Tyranowski, quien lo introduce en los escritos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Esta influencia fue verdaderamente importante para el fortalecimiento de la vocación de San Juan Pablo II, porque él en este momento estaba atraído por las artes y por la actuación. Tyranowski fue un laico con un gran compromiso con la vida eclesial, en particular con el apostolado juvenil, en un ambiente salesiano de la parroquia de Estanislao de Kotska, del barrio de Debniki, en Cracovia.
Su apostolado aumentó especialmente o se fortaleció cuando varios de sus conocidos servidores de la parroquia jóvenes fueron enviados a campos de concentración, incluido el padre Jan Swerk. En este año de 1940, Tyranowski fue responsable de la pastoral juvenil, una pastoral masculina de jóvenes de su parroquia. Aunque muchos de estos jóvenes participaron, resultaron solamente 11 vocaciones, incluyendo al futuro Papa San Juan Pablo II. Durante los siguientes años, mientras la guerra, Karol trabajó en una cantera de piedra, cerca a Cracovia. Con esto lograba evitar la deportación y los trabajos forzados en la Alemania del Tercer Reich. Luego, logró trabajar en una fábrica química de la industria de Solvay. En 1944, al regresar a casa del trabajo, fue atropellado por un camión alemán que, al verlo inconsciente, detuvo un auto que iba pasando por allí y lo utilizó como ambulancia. Allí, en este vehículo, fue dirigido al hospital y permaneció por casi 2 semanas. Esta experiencia, junto con lo rápido de su recuperación, confirmó en él la vocación al sacerdocio. En agosto de este mismo año, durante un levantamiento polaco, soldados nazis inspeccionaron toda la ciudad en busca de hombres jóvenes. Karol se escondió detrás de una puerta y consiguió evitar su arresto y burlar los soldados nazis. Desde este momento hasta el final de la guerra, se escondió en la residencia del arzobispado. 2 años después, en 1946, es ordenado sacerdote y celebra su primera misa en la cripta de San Leonardo, en la catedral de Wewel. A partir de allí, ejerció tareas de pastor, profesor de teología moral y ética, y años después como obispo auxiliar. San Juan Pablo II siempre mostró interés por los estudios y dejó un gran legado en sus escritos, de los que podemos resaltar 2 tesis. Su primera tesis, Doctrina de Fe de San Juan de la Cruz, y su tesis doctoral, Valoración de la posibilidad de construir la ética cristiana sobre la base del sistema de Max Scheler. A Karol Józef se le deben además los siguientes libros: Amor y Responsabilidad, publicado en 1960, Persona y Acto, un libro de filosofía que se publicó en 1969, Signo de Contradicción, que fue un libro de meditaciones que expuso en los ejercicios espirituales que dio al Papa Pablo VI y a la Curia Vaticana en 1977. Posterior, encontramos Cruzando el Umbral de la Esperanza, publicado en octubre de 1994. Don y Misterio, en el 50º aniversario de su sacerdocio, para noviembre de 1996. Además está el Tríptico Romano, que son meditaciones en forma de poesía, publicadas en marzo del 2003. Levantaos y vamos, de mayo del 2004. Y Memoria e Identidad, de febrero del 2005. Durante su papado, escribió además 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas y 45 cartas apostólicas, 1160 audiencias generales de los miércoles, de donde se toman importantes tratados teológicos como la teología del cuerpo. Uno de sus trabajos más importantes fue la participación en el Concilio Vaticano II, desde 1962 a 1965, en donde se le reconoce un gran aporte en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes. En 1972, publicó En las bases de la renovación, que es un estudio sobre la aplicación del Concilio Vaticano II, y fue editado por la PTT, que es la Sociedad Teológica Polaca. Posteriormente, muy cerca, en 1973, salió su obra La renovación en sus fuentes, una obra que ayuda a comprender el sentido y el alcance del Concilio Vaticano II. Sobre este trabajo, dijo San Juan Pablo II: Para mí,
que tuve la gracia especial de participar y colaborar activamente en su desenvolvimiento, el Vaticano II ha sido siempre y es, de modo particular en estos años de mi pontificado, el punto de referencia constante de toda mi acción pastoral, con el compromiso responsable de traducir sus directrices en aplicación concreta y fiel a nivel de cada iglesia y de toda la iglesia. Hay que acudir incesantemente a esta fuente. Estas palabras las mencionó Juan Pablo II en la homilía del 25 de enero de 1985. En 1978, el cardenal Karol Wojtyła es elegido papa e inicia su ministerio como pastor universal de la Iglesia, siendo el sucesor de Pedro, número 263. Karol Wojtyła es el primer papa no italiano en más de 4 siglos. Se le conoció ampliamente como el Papa Viajero. Conoció 129 países durante su pontificado. Realizó 104 viajes apostólicos por el mundo. El Papa Juan Pablo II fue un papa de brazos abiertos. Recibió 38 visitas oficiales de mandatarios, 738 audiencias con jefes de Estado y 246 con primeros ministros. Pero el mayor ejemplo de la acogida al prójimo fue acercarse a las nuevas generaciones, instituyendo la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, convocar el Año de la Redención, el Año Mariano, el Año de la Eucaristía y el Gran Jubileo del año 2000. El arzobispo de Poznań y presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia en 2018, Monseñor Stanislaw Gadecki, dijo: recorrió 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto muestra claramente su voluntad de encontrarse con todos los hombres. I appeal to all who love freedom and justice to give a chance to all in need, to the poor and the powerless. San Juan Pablo II tenía el dominio de 13 idiomas: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como su idioma materno, el polaco. Estos idiomas le permitieron acercarse más estrechamente a diferentes culturas, edades y gentes de todo el mundo. Él, como persona y cristiano, se acercó a la iglesia entera como esposa de Cristo. Proclamó 1338 beatos, 482 santos en 198 ceremonias. Hasta su época fue el papa con mayor número de santos canonizados. Él quería demostrar que la santidad no es una misión imposible para el hombre. Jonah McKeown, escritor y productor de podcast de la Agencia de Noticias Católicas, dijo respecto a San Juan Pablo II: fue un académico y ampliamente reconocido por ser un genio, pero además un hombre de humildad y simplicidad. El día en que comenzó su pontificado, el 22 de octubre de 1978, a sus 58 años, exclamó con fuerza y vigor espiritual: no tengan miedo, abran, es más, abran de par en par las puertas a Cristo. Estas palabras perdurarán en la historia y, más que nunca, en nuestros días. Los medios lo llamaron el atleta de Dios. Era un hombre con espíritu deportista. Practicó deportes desde su niñez: caminatas, esquí, alpinismo, fútbol, natación. Pensaba respecto al deporte lo siguiente: el deporte es un instrumento de educación cuando fomenta elevados ideales humanos y espirituales, cuando forma de manera integral a los jóvenes en valores como la lealtad, la perseverancia, la amistad, la solidaridad y la paz. El deporte, superando la diversidad de culturas e ideologías, es una ocasión idónea de diálogo y de entendimiento entre los pueblos, con el fin de construir la deseada civilización del amor. Frente al dolor y la cruz,
Él nos ha dejado la carta apostólica Salvifici Doloris sobre el sentido del sufrimiento humano. De allí podemos tomar la siguiente enseñanza. A medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero, al mismo tiempo, de este nivel de Cristo, aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende al nivel humano y se hace, en cierto modo, su respuesta personal. Entonces, el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual. Y, bueno, San Juan Pablo II al final tenía su profundo deseo para nosotros, que era que en la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Su devoción a la Virgen María fue un gran ejemplo para toda la Iglesia. Entre los documentos marianos de su pontificado se destacan la carta encíclica Redemptoris Mater sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina, la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae sobre el Santo Rosario, 13 catequesis sobre la Virgen María impartidas en las audiencias generales entre 1995 y 1997, y María Inmaculada, primera maravilla de la redención, la audiencia general del miércoles 7 de diciembre de 1983. Sobre sus devociones marianas podemos destacar la imagen de la Virgen Negra de Częstochowa, venerada reliquia de Polonia y símbolo nacional, también llamada la Madonna Negra, de la que conservaba una réplica en el altar de la capilla privada en donde solía rezar varias horas al día. Cuando en 1967 el Papa Pablo VI lo designó cardenal de Varsovia, recibió solemnemente la imagen de la Virgen Negra en el arzobispado de Cracovia. A ella se dirige con estas palabras pocos años antes de fallecer: María Santísima, obtén también para mí las fuerzas del cuerpo y del espíritu, para que pueda cumplir hasta el fin la misión que me ha encomendado el resucitado. En ti pongo todos los frutos de mi vida y de mi ministerio. A ti encomiendo el destino de la Iglesia. En ti confío y te declaro una vez más: totus tus, María, totus tus. Amén. Homilía en el Santuario de Calvaria, 19 de agosto del 2002. Existen otras curiosidades dentro de la vida de San Juan Pablo II y eventos muy importantes que marcaron la historia. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sobrevivió a un atentado. Durante una ceremonia pública en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, que se estaba realizando en honor a la Virgen de Fátima, recibió 4 disparos que lo dejaron gravemente herido. Mehmet Ali Agha, un joven turco de 23 años, fue juzgado y encarcelado, sin haber esclarecido el porqué del atentado. 2 años después, Juan Pablo II lo visita en la cárcel y le otorga su perdón. Otra de las curiosidades de San Juan Pablo II sucede en 1982, cuando se convirtió en un héroe del mundo animado. Marvel Comics narró la historia de la vida de Karol Wojtyła hasta su intento de asesinato un año antes. Jen Pelk, un neoyorquino y representante de Marvel en Japón, casado con una japonesa, había migrado en 1970 y es a quien le asignaron el trabajo de adaptar un cómic a la audiencia japonesa, lo que logró de la mano del escritor Steven Grant, un joven dibujante de cómics independiente. San Juan Pablo II muere el 2 de abril del 2005 en el Palacio Apostólico Romano, en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, llevando en sí el mal de Parkinson, una enfermedad degenerativa que lo aquejó en los últimos años de su vida.
Fue beatificado en el 2011 por Benedicto XVI y canonizado el 27 de abril del 2014 por el Papa Francisco. La canonización fue 9 años después de su muerte, cuando fue reconocido el milagro de la curación instantánea de Floribet Mora, una mujer costarricense que sufría de una aneurisma cerebral grave en mayo del 2011. Ella pidió a San Juan Pablo II la curación el mismo día de su beatificación. Igualmente importante fue el primer milagro, confirmado por la Congregación para la Causa de los Santos, que fue el caso de la hermana francesa Marie-Simone Pierre, curada de Parkinson. Ella ya le impedía escribir la enfermedad, caminar, y de repente, después de continuas oraciones y ruegos, la hermana escribe en un pedazo de papel las palabras Juan Pablo II y fue curada por completo. Este caso fue elegido entre más de 200 supuestos milagros que llegaron a la congregación para su estudio. Monseñor Oder explicó que la vida de San Juan Pablo II tiene todavía hoy un mensaje para el tercer milenio y por eso se está considerando proclamarlo doctor de la Iglesia, porque su aportación teológica es impresionante. No podemos terminar entonces este video sin antes resaltar al menos 2 de las frases que me han tocado el corazón y que pienso es indispensable compartir una y otra vez contigo. La primera: la persona que no decide amar para siempre le será muy difícil amar siquiera un día. Y 2, el respeto a la vida es fundamento de todos los derechos, incluido el de la libertad. Para finalizar, te invito a escuchar el Ave María cantada por San Juan Pablo II. Gracias por escuchar este video y espero verte en la siguiente serie, La historia de los santos. Amen.